discursos muy importantes y fue a banquetes muy importantes. Y cuando iba a regresar, recordó la promesa que le hizo a su pájaro. Y él solo fue al bosque. Caminó hasta lo más profundo y encontró el árbol blanco con las ramas de la copa, las hojas blancas, y sobre él miles de pájaros revoloteando que cantaban en todas las lenguas. El rey se puso ante ellos y les dijo a aquel: mi tesoro, el que vive en mi jaula de oro, les manda decir que está bien, que los echa de menos y que lo único que no tiene es la libertad. El rey quedó asombrado porque cuando terminó la última palabra, al decir la última sílaba, como si un rayo lo hubiese fulminado, uno de aquellos pájaros cayó muerto al suelo. El rey no entendía qué pasaba. Recogió al pájaro en la mano, lo colocó sobre una piedra y emprendió el viaje de regreso, pensando qué contenían aquellas palabras, qué especie de hechizo que mataba. Cuando llegó a su palacio, antes de ver a nadie, fue a la torre de piedra, se sentó ante la jaula de oro y escuchó a su pájaro cantar, contarle historias, se recreó viendo los colores de sus plumas. Y cuando ya se iba a ir, el pájaro lo llamó desde la jaula: rey, ¿recordaste la promesa? ¿Viste a mis hermanos, rey? El rey regresó, se puso ante la jaula y le dijo: sí, pasó algo tan extraño. Yo les dije que estaba bien, que los echabas de menos, que lo único que no tenías era la libertad. Pero cuando acabé de decir esas palabras, uno de aquellos pájaros, sin saber por qué, cayó muerto al suelo. Y cuando el rey levantó la vista, no podía creerse lo que estaba viendo. Su pájaro en la jaula también había caído muerto al suelo. ¿Qué tenían aquellas palabras? ¿Por qué mataban? Con una tristeza que no conocía, abrió la puerta de la jaula, recogió a su pajarillo en la mano, lo llevó hasta la ventana de la habitación, descubrió el cristal y lo colocó en el alféizar. El rey se dispuso a marcharse y desde la puerta volvió a mirar a su pájaro con una tristeza enorme. Pero de repente vio que el pajarillo empezaba a abrir los ojos y poco a poco a mover las alas. Y cuando estuvo a unos metros de la ventana, el pájaro le habló al rey y le dijo: rey, mi rey, hoy los dos hemos aprendido algo muy importante, rey. Tú, rey, como mensajero, has aprendido que el mensajero no tiene por qué entender el mensaje que lleva. Cuando mi hermano cayó muerto al suelo, no cayó muerto, rey. Me estaba mandando a decir a través de tus palabras lo que yo tenía que hacer para recuperar mi libertad. Y yo, rey, yo he aprendido algo más importante aún, rey. Yo he aprendido que la libertad no es una flor que se pide, sino que se coge. Y después de decir esto, el pájaro emprendió el vuelo y desapareció para siempre. Y cuentan que el rey, por primera vez en la vida, entró a palacio sonriendo de verdad. Bueno, solo quería añadir, señoras queridas, gracias por la atención. Pocas veces se crean ambientes de tanta atención, tensión dentro de un cuento. Para contar un cuento hay que tener siempre la mirada de los otros. Una de las técnicas más importantes y que no aprendí solo en los libros de los narradores de mi pueblo es una mirada. Es algo que diferencia al cuento del teatro, que necesitas la mirada del que escucha y necesitas la energía del que escucha para contar el cuento. En el teatro creas la cuarta pared, te aíslas y creas un espectador ideal o un oyente imaginario. En el cuento es una comunicación perpetua. Yo a través del cuento siempre digo que maltratamos el cuento. Primero, que tenemos que cuidarlo y que contarlo en el lugar que se debe. Es muy difícil contar un cuento en el gimnasio de deporte.
que los alumnos lleguen al cuento abarrotados, sentados por el suelo, apretujados. El arte tiene que tener el espacio adecuado. Es como si publica un libro mal publicado. Es muy difícil que se lea ese libro, que está mal enmaquetado y tiene errores. El arte tampoco se puede hacer de cualquier forma, porque el formato en el que lo damos es fundamental. Si queremos educar en el arte y educarnos para el arte, tenemos que propiciar que el canal de comunicación sea el adecuado. No quería dejar de decir esto y dejar de una pequeña reflexión, que es la palabra. La palabra es la base. Jugar con la palabra, vivir con la palabra, dejar que la palabra nos diga, nos sugiera, nos acaricie. Leo una cita de Eduardo Galeano que dice: Javier Villafañe busca en vano la palabra que se le escapó justo cuando iba a decirla. ¿A dónde ha caído esa palabra que tenía en la punta de la lengua? ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? ¿Un reino de palabras perdidas? Las palabras que se fueron, ¿dónde te están esperando? Creo que tenemos que buscar las palabras, buscar la palabra adecuada, buscar la palabra que de verdad nos diga algo. Porque si queremos trabajar lo literario desde la palabra, desde el mundo de la creación, tenemos que de verdad enamorarnos, dejarnos seducir por esa sonoridad, por esa música que tienen las palabras de nuestra lengua. Ya solamente quiero acabar con un poema de unos minutos nada más, de Laura Devetach, una argentina, porque es un poema que se lo recito a los niños y que lo entienden perfectamente. Y que el otro día, cuando me iba de un colegio, un niño de 8 años se me acercó y me dijo: tú eres un garbanzo peligroso. Y el poema dice: si escondido debajo de la cama un garbanzo se hace misterioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es curioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Si un garbanzo no deja que lo pisen porque crece, madura y hace cosas, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Si un garbanzo es el sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso, ¿sí? ¿Es un garbanzo peligroso? No, es un garbanzo peligroso. Y felicidades por la revista, felicidades por continuar esta jornada. Espero que no mueran, porque es lo que dan razón para hacer muchas cosas.